Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Municipio educador, una visión orientadora. Hace casi 2 siglos, un maestro latinoamericano sostenía que la educación primaria es la que civiliza y desenvuelve la moral de los pueblos y que los discípulos son la mejor biografía del maestro. Pensamientos que hoy, en pleno siglo XXI, nos hacen recapacitar sobre la importancia educativa y su repercusión en cada uno de nosotros. Hoy pondremos este asunto sobre la mesa con un experto en estos temas que nos plantea la revisión de un acontecimiento educativo local de suma importancia para bien de toda la sociedad. Nos visita en el estudio el maestro Virgilio Muñoz, que nos hablará de un rescate educativo municipal y sus favorables consecuencias, ilustrándonos con variados ejemplos y reflexiones en un análisis exhaustivo y esclarecedor que compartiremos con nuestros televidentes. Virgilio Muñoz. Su vida profesional ha sido una dedicación constante al servicio de la educación, sector en el cual ha desempeñado diversas responsabilidades docentes y de administración. En la Secretaría de Educación Pública fue coordinador de asesores del subsecretario de Educación Elemental, director general en la Oficialía Mayor, asesor del subsecretario de Educación e Investigación Científica y director de becas. En la Universidad Nacional, donde estudió la licenciatura en Derecho, fue profesor en diversas escuelas y facultades, además de haber sido subdirector general de Información, secretario administrativo de la Facultad de Filosofía y Letras, así como abogado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos. En la Universidad Autónoma Metropolitana se desempeñó como director de Información y Relaciones Públicas. Ha dedicado buena parte de su trabajo profesional a la redacción de textos, actividad en la que es autor y coautor de 14 libros en materia de Derecho, Educación, Historia y Política. Entre ellos, se cuentan 2 series de libros de texto para secundaria y 7 cuadernos de trabajo en las asignaturas de Historia y Formación Cívica y Ética. En esta entidad, obtuvo el grado de maestro en Ciencias de la Educación por la Universidad Iberoamericana. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos aquí, sobre la mesa, un tema de interés general. Y vaya que el de hoy es un tema que nos interesa a todos, que nos interesa a la sociedad, que nos interesa como ente superior de toda la conducta de nuestra vida. Yo creo que es un tema tan interesante que por eso hemos elegido una persona, un connotado maestro, que nos va a explicar de qué se trata todo esto de la educación o del municipio educador, que es un poco el tema que platicábamos al comienzo. Y para eso, mi compañera Carla, buenas noches. Gracias, buenas noches. Así es, un tema que todos debemos ya de prestarle atención, si es que no lo habían hecho antes. Y por supuesto tenemos un gran invitado, el maestro Virgilio Muñoz, quien de alguna manera ha estado por muchos años al servicio de la educación. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí con ustedes en una edición más de este visto programa. Muchas gracias, Virgilio. Y vamos a arrancar, Virgilio, con esto de que titulamos Municipio Educador, una visión orientadora, con el tema de, ¿podemos plantear el tema como un rescate educador? Sí, porque la explicación es muy amplia. Cuando la Constitución de Apatzingán, que la educación, por tener la importancia que tiene, debía ser apoyada por la sociedad con todo su poder. Claro. Y lo que nosotros hemos hecho por razones históricas, sociales, económicas, políticas, ideológicas, desde que somos independientes y después de la revolución, fue apartar al municipio y de alguna manera a los estados de este quehacer. Entonces, si la educación es la vía estratégica para la civilización, para humanizarnos, para desarrollar las capacidades que construyan la sociedad deseable, por decirlo muy rápido, claro, entonces
Y vemos, por otro lado, los resultados de la educación hasta ahora, sin quitarle méritos, avances. Si comparamos los datos de unos años para acá, quiero decir, de algunas décadas, vemos este crecimiento. Sin embargo, a mí siempre me ha parecido que lo que hemos hecho es echar a andar un vehículo sin sus capacidades completas. Okay. Y es aquí donde planteamos la idea de rescatar a estas instancias que han quedado por ahí apartadas y minan la capacidad educativa de la sociedad mexicana. Es cierto, hay un gobierno federal, pero la solución no está en repartir más competencia federal en el país, sino en distribuir con los criterios debidos la educación que corresponde, claro, a la federación, a los estados y a los municipios. Y en esto consiste la revisión y la propuesta. Virgilio, apartar la educación desde hace varias décadas, como bien lo decías, ¿ha sido sin querer, digamos, o sí ha tenido también ciertos intereses? Bueno, también es una pregunta muy interesante, pero a la vez muy compleja en su respuesta, ¿no? Si nosotros nos vamos a 1920, cuando se crea la Secretaría de Educación, el 21, con José Vasconcelos, él hacía un planteamiento como lo había hecho Carranza ya en el proyecto de Constitución del 17, que el responsable de la educación era el Estado. Pero cuando uno dice Estado, tanto en términos del artículo 3 como del 115 constitucional, que pudiéramos abundar en eso más adelante, estaba considerando federación, estados, municipios, por una naturaleza fundamental. Lo nacional no significa vivir las perspectivas desde el centro. La mexicanidad se vive desde la peculiaridad de cada lugar. Claro. Y esto consecuentemente exige contenidos educativos que no están en los contenidos generales de la nación o del país o de la federación como tal, sino hay otros muy particulares de los estados y hay unos muy particulares del municipio. Entonces Vasconcelos, regresando a la pregunta, Vasconcelos decía, en todos aquellos pueblos de más de 500 personas debe haber un consejo de educación por autoridades y padres de familia. Pero además tenían la capacidad de nombrar y remover a los profesores y de influir en su contenido educativo. Y esto me parece que debemos hacerlo. Le daban mucha importancia a la zona específica, a la gente que vivían. Claro, incluso una parte positiva, o entre otras partes positivas de las leyes reglamentarias ahora de la reforma educativa, plantean esa situación. Y es donde nosotros tenemos que tomar la oportunidad para rescatar ese papel que corresponde a las comunidades, a los estados, sumados al contenido federal. Pero esta fórmula que se planteó por Vasconcelos no se pudo llevar a cabo porque teníamos una sociedad o vivíamos una sociedad analfabeta en un porcentaje muy alto. Vivíamos un país pobre. Se habían constituido congresos nacionales con enormes limitaciones, no se diga aquellos que correspondían a los estados y luego el municipio. Entonces la federación lo que hace es centralizar esta función y hace a un lado esta, llamémosle así en términos gruesos, esta incapacidad de los municipios para hacerle frente a esta responsabilidad. Y ahí nos fuimos nosotros caminando. Después, claro, se politiza el tema, viene la organización sindical, vienen los cacicazgos estatales, viene el centralismo, que en este momento se acentúa. Y es donde yo digo, bueno, mientras haya un centralismo que no va a ser suficiente, tenemos que pensar en otras alternativas, que claro, no podrán instrumentarse sin la inteligencia del gobierno, sin la participación con visión de la sociedad y los agentes fundamentales, el maestro y el padre de familia.
Sí, ambos, claro. Vigilio, ¿en qué radica la importancia de la coincidencia municipal en el quehacer educativo? Bueno, cuando el artículo 3 dice, es un derecho del ciudadano, un derecho humano a la educación, y va a ser impartida por el Estado. Pero luego abre un paréntesis y dice Federación, Estados, Ciudad de México, municipios. ¿Qué quiere decir? Que si bien no lo explica el tercero constitucional, como tampoco lo explica el 115 cuando dice la base de la organización política, social, administrativa, territorial, es el municipio. No explica por qué. Claro. Pero hay ahí una naturaleza. Si ustedes se van a los libros de historia, las historias son generales. ¿Dónde estábamos cuando la revolución? Por no citar otros. Sí. Pues claro que estábamos, pero estábamos de otra manera. Claro. ¿No? Entonces, había una comunidad ya que se identificaba, que se correspondía, es mi tierra, son mis necesidades, son mis vecinos, esto es lo que yo tengo que cuidar. Y a partir de ahí se dan la fortaleza de las comunidades y consecuentemente una participación política desde una perspectiva muy distinta que solo las visiones del centro. Entonces, esta coincidencia de competencia educativa, sí, claro, ahí está, para que estas entidades que conforman el Estado, pues precisamente hagan lo que les corresponde de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Entonces, esto a mí me parece que es muy importante. Y tenemos las condiciones para empezar a hacerlo. No en todos los municipios del país. Pero algunos sí. Claro. Algunos sí. Claro. Y claro que más estados también podrían involucrarse de esa manera. Y así se explica entonces esta coincidencia de competencia en la materia educativa, guardando las diferencias de los diferentes órdenes de gobierno. Claro. ¿Qué fundamento encuentra la idea del federalismo educativo? Precisamente eso, que hay una corresponsabilidad con madurez, con conocimiento de la participación de cada una de estas entidades. El país se confeccionó de esa manera, así se pensó. Lo que pasa es que 100 años después de Vasconcelos no hemos podido hacerlo. Y no ha habido, también hay que decirlo, las visiones de esta naturaleza que se desprendan de las inercias, de las tendencias tradicionales, de las visiones que no nos han conducido a mucho más de donde hemos llegado. Entonces, si no tuviésemos ahí un pasivo, si no tuviésemos ahí un faltante que resulta decisivo, imprescindible, no estaríamos pensando en el federalismo educativo. Entonces, hay que propugnarlo. Necesitamos convencer al centro de que tenemos proyectos, de que tenemos ideas, de que tenemos con qué hacerlo, de que tenemos una visión propia. ¿Qué es lo que sucede? Caso Tijuana. Hay necesidades de medio ambiente, hay necesidades de problemas sociales, hay cuestiones relacionadas con el agua, con la alimentación, y resulta que los contenidos son genéricos, son libros de texto para todo el país. No son específicos. Y luego dice la federación que ha secuestrado a los municipios y a los estados. Sí. Y dice, no, decide una asignatura de este nivel educativo y vas a tener la libertad de decidir. No, hay que tener la libertad de decidir en todos los ámbitos del conocimiento. Y estos conocimientos deben estar ligados a esa necesidad de la casa, de la familia, del vecindario, de la ciudad, de la colonia. No conocemos Tijuana yendo a la escuela tantos años. Claro. ¿Riñe la idea de la participación del municipio en la rectoría del Estado? No. Lo que pasa es que hay que entender que es parte del Estado. Claro. No debe reñir. Claro. Debe ser un elemento que se suma a esa fórmula educativa en su nivel, en su medida, en su nivel educativo, pues, claro. Pero que
que le hace más bien un elemento complementario que disidente o de separación, ¿no? Entonces, debemos tender, yo creo que el futuro de la educación está en eso, en que haya estas visiones que se incorporen a los contenidos educativos. Ahora, claro, si quieren más adelante lo vemos, pero hay metodologías para identificar esos temas, esos intereses. Nosotros debemos encontrar la manera de saberle preguntar al ama de casa, al trabajador. Esto no es un asunto solo de especialistas y de gente con una visión culta o especializada, pues, claro, en la materia. Hay mucho en esa comunidad, hay mucho en esa gente que sabe qué quiere de la educación. Y debemos nosotros encontrar las maneras de saberlo preguntar y proyectar, claro, reflejarlo en lo que son las políticas públicas en la materia. Sí, la gente no tiene que ser erudita, sino ustedes, claro, ustedes claro que no. Poder hacer adelante. ¿Verdad? Hace unos minutos comentabas, Virgilio, que había dos figuras importantes, no solamente, digamos, el Estado, el municipio o la federación, ¿no? Sino también desde casa. No sé si me estoy saliendo mucho del tema, pero encuentro como un ejemplo en que a veces también los padres en la actualidad pues centralizan todo de que el hijo va a aprender todo en la escuela y allá culpo al maestro de todo lo que le está pasando, y desde casa también tienen que prestar atención, ¿no? Yo creo que la primera escuela es la familia. Claro, pero como que ahorita la segunda escuela es la calle, ¿no? Por decirlo así, ajá, la colonia, ¿no? Claro. El barrio, ¿no? La tercera es la escuela, como tal, donde vamos a tomar ciertos elementos de formación, claro, de desarrollo de nuestras capacidades, de la adquisición de los conocimientos para sumarnos al diseño de las fórmulas del progreso que nos den bienestar en términos de convivencia y en términos económicos, ¿no? Eso está ahí. Pero dices algo muy importante, y yo siempre lo relaciono con el civismo. Hay gente que dice, no, es que el mundo que tenemos ahora es producto de que quitaron el civismo. El civismo no se ha ido nunca, ha cambiado de nombre, pero no se ha ido nunca. Y lo digo yo como autor de libros de texto de civismo desde hace 30 años. Y evidentemente son libros que responden a programas oficiales publicados en el diario oficial para que puedan ser adquiridos por los niños en las escuelas, los padres de familia. Y yo digo, no se ha ido, cambió de nombre, pero ahí está. Y no puede regresar de donde nunca se ha ido. De donde se ha ido, y allí a lo mejor estamos de acuerdo, es de la casa, de la familia, de la calle. Allí de los medios de comunicación en algunos casos, de los políticos que no dan el buen ejemplo, pero el civismo se ha ido de ahí, no se ha ido de las escuelas. Tenemos que fortalecerlo donde se enseña el civismo. El civismo se enseña en casa. Claro. A partir de ahí todo lo demás, ¿no? Pero lo debilitó, se debilitó el civismo a la hora de quitarlos de programas oficiales. Es que no se quitó. Lo que sucede es lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de la educación secundaria siempre había una clase de civismo. A veces de 2 cursos, a veces de 3. Está bien. Okay. Pero en el caso de la primaria, hubo una reforma que hizo áreas de conocimiento. Entonces, en las ciencias sociales, o como se haya llamado, pero por ahí, las ciencias sociales, se veía la geografía, la historia y el civismo, con los mismos profesores de historia, geografía y civismo. Pero ahí estaba. Claro, el profesor que tenía que dar esas 3 asignaturas podía tener preferencia por alguna de estas. Claro. Sin embargo, la mayoría de ellos eran de civismo. Entonces privilegiaban el civismo sobre los otros conocimientos. Pero no se ha ido, ahí está. Lo que sucede, y esa es la confusión, de que no regresa, se inscribe con otras asignaturas en la reforma educativa. Entonces ya es parte del tercero constitucional, algo que yo no entiendo porque eso es materia de los programas, no materia de un artículo de la Constitución. Pero bueno, se quiso hacer así se votó, así se aprobó y así está. Pero el civismo está nunca se ha ido. Claro. De la escuela no, pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? Si por más que se lo enseñen en la escuela, si en casa y en la calle, ahí alrededor, no lo ve, eso va a regresar de la escuela y no lo va a hacer. Eso es fundamental. Claro. Es fundamental la alimentación, es fundamental
la seguridad, es fundamental el ambiente de casa. Muchos niños llegan sin ese alimento, muchos niños llegan sin la posibilidad de adquirir lo necesario. Muchos niños salen de casa después de que el papá y la mamá tuvieron una desaveniencia. Y eso no educa. Claro. Y eso es un fenómeno muy extendido. Entonces, yo estoy de acuerdo con este planteamiento cuando el presidente dice, tenemos que ir al origen. Y claro, nos parece una ruta larga, pero también es una ruta necesaria. Claro. Tenemos que ir a rodear al mexicano, niño, joven, adulto, de los elementos necesarios para poder rendir en esta exigencia educativa. Porque, repito, lo del principio, y tú lo dijiste muy bien en la introducción, no hay más salida para este país, como cualquier otro, que no sea la educación. No hay país, no hay futuro sin la educación. Entonces, ¿por qué minamos esa capacidad? ¿Por qué la limitamos? ¿Por qué no nos atrevemos a cruzar? ¿Por qué no vamos por una participación más activa en todos estos niveles o aspectos para, como dijo Morelos, ¿no?, con todo el poder de la sociedad? Y lo dijo en 1814. Sí. Bueno, ya pasaron algunos años. Sí, bueno, pero estamos rezagados en materia educativa no sé si estatal o municipal o ambas cosas. Estamos en lo federal, estamos rezagados. Con rezago, sobre todo comparados, tomando en cuenta las evaluaciones. Unos están de acuerdo con ellas, otros no, pero finalmente ahí están. Y evidentemente las calificaciones no son alentadoras. Baja California en términos de la comunicación, en términos de las matemáticas, en términos de la ciencia, solo un pequeño porcentaje de ese universo de niños correspondientes a la educación básica está en los niveles, digamos, aceptables. Un poquito más que aceptables. Más que aceptables. Pero solo un pequeñísimo porcentaje. Entonces uno, bueno, ¿a dónde vamos con esas calificaciones mientras el mundo pues va, galopa, y nosotros a veces le damos un pasito para atrás, ¿no? Claro. Teniendo los elementos para brincar la barrera. Ese es el otro problema. Dijéramos, bueno, es que no tenemos las condiciones. Hay las condiciones económicas, sociales, de capacitación de los maestros, de formación. Tenemos extraordinarios maestros, pero también no los dejamos trabajar. Claro, hay cosas criticables, lo hemos dicho muchas veces, pero hay cosas que requieren una ponderación para precisamente reconocer este esfuerzo, esta vocación que construye todos los días en las aulas. Nada más tenemos que soltarles la rienda, dejarlos hacer. Saben muchas cosas. ¿Es un problema multifactorial el de la educación? ¿O depende? Sí, no, lamentablemente es un problema multifactorial, y esa dimensión multifactorial siempre ha terminado, y esto lo digo en casi 2 siglos de historia de la educación, se ha sacrificado educación por otros intereses políticos, sociales, económicos, ideológicos, de todo tipo. Y eso es un problema muy serio. Es decir, no hemos vivido el sexenio de la educación. Es verdad. Todavía no hay gobernante de esos órdenes de gobierno, bueno, de los órdenes de gobierno, que diga, esta es la administración de la educación. O que se pueda jactar de que este fue el sexenio de la educación. Se simulan cosas, pero los resultados ahí están. Claro. Entonces, bueno, esta es una prueba de ácido, ¿no? Es decir, ahí están los resultados. No ha habido eso. Hay interferencias de todo tipo, limitaciones, obstáculos para construir en educación. Y esto hay que pensarlo. Parecería que no pueden separar la política de la educación, la siguen mezclando, ¿no? Con los intereses y espurios que trae a veces la política, ¿no? Sí, porque finalmente, históricamente, cuando menos lo que a mí me ha tocado vivir
algunos sexenios en la educación, las reformas educativas luego equivalen a reformas políticas. Claro. Entonces esto es un problema muy serio. Cómo hacer esa disección, ¿no?, para separar lo sustantivo de lo que le es aleatorio, nada más que es una mochila muy pesada, que muy difícil se puede cargar y al mismo tiempo sumarle a la calidad educativa o a la excelencia educativa, como ahora se dice. Sí, me contestaste de alguna manera una pregunta que tenía, que me hicieron para que te haga, muy que bien. es por qué en un cambio político se desconoce una propuesta educativa seria, aunque se supone que había estado estudiada por mucha gente, y entra un gobierno nuevo y la cambia, y vuelve a entrar un gobierno nuevo y la cambia, como que se está jugando con la educación en ese sentido desde el punto de vista político, ¿no? Ese es uno de nuestros problemas más serios, es decir, esa incapacidad histórica que nos lleva a la idea, y se puede revisar desde la independencia hasta acá, pasando por la Reforma y la Revolución y el PRI y el PAN y todo lo demás. Entonces, de esta descalificación de todo del esfuerzo y de la inteligencia y de los aciertos en muchas materias, pero la educación no se cuece aparte. Claro. Entonces hay esa descalificación, siempre construimos el futuro político a partir de la descalificación del que se fue. Y a lo mejor cometió errores, y a lo mejor no hizo cosas suficientes, pero hizo cosas. Claro, y hay que darles continuidad, ¿no? Y la educación es una historia de un proceso. Nosotros no podemos dar saltos cuánticos. Vamos en un proceso cualitativo, construyendo, avanzando, que haciendo su cosas que necesita. Claro. Y esto lo tiene muy, bueno, hay especialistas que lo tienen muy estudiado, pero ahorita estoy acordándome del historiador O'Gorman. El historiador O'Gorman escribe unas cuartillas muy bellas donde dice, bueno, es que sucede que si lo vemos, el movimiento de independencia se logra descalificando a lo que se había ido, la colonia. Y luego la independencia, pues, la reforma al porfiriato. Y luego el PRI a los emisarios del pasado, y luego el PAN a los 70 años, y luego no la acabamos. Claro, es verdad. Pero qué positivo sería que tuviésemos la madurez política y como país de decir, este es un acierto y le vamos a seguir. Un poco como lo hacen incluso los candidatos en Estados Unidos. Dicen, bueno, el que estaba antes hizo estas cosas, pero yo las voy a mejorar. Claro. No dice, eso no sirve. Claro. Con excepciones, ¿no? El programa de salud, en fin. Mejoraré lo bueno, como una mejoraré lo bueno publicitaria. Eso nos daría mucho más que estar descalificando. Aportaría. Y volviendo a empezar. Claro, pasa la educación y también con compañera, otros sectores, ¿no? Veo su cara de desesperación. No, es en producción. Tenemos que hacer una breve pausa comercial, pero regresamos hablando más de la educación y sobre todo el sistema educativo aquí en Tijuana. Breve pausa y volvemos aquí sobre la mesa. Gracias por continuar con nosotros aquí sobre la mesa. Sigue con nosotros el maestro Virgilio Muñoz. Virgilio, ¿cuándo comienza el sistema educativo municipal en Tijuana? Platícanos un poquito acerca de esta historia. El sistema educativo municipal de Tijuana, que tengo el privilegio de conocerlo desde niño, y por razones de la vida, siempre vinculado de alguna manera con este origen, con estas razones que le dieron la razón para la creación del sistema y su evolución hasta el día de hoy. 24 de septiembre de 1957 se crea el sistema educativo municipal y debo decirlo, una de las decisiones, uno de los hechos más sobresalientes de la historia de la educación en Baja California, que algunos no entienden
Incluso historias de la educación en Baja California omiten el capítulo, ignorancia, desconocimiento, no sé, pero eso está ahí. Y tiene un gran mérito, no solo porque hoy se destaca como tal vez el único sistema educativo municipal en el país, que cumplió ahora, hace unos días, 62 años de que se creó. ¿Por qué se creó? Se creó fundamentalmente por varias razones. Una, fíjense, 1957 significaba una ciudad en la que solo tenía cabida en las aulas 46% de los niños de primaria y solo 27% de los niños de secundaria tenían un lugar en las aulas. Una ciudad pequeña que había logrado mantener la matrícula alta hasta los años 30. Pero a partir de los años 30 empezó a tener un crecimiento terrible hasta la fecha. Entonces eso trajo como consecuencia esos números. Y era una angustia compartida, porque además la decisión, siendo presidente municipal Manuel Quirós Labastida, el segundo ayuntamiento de la ciudad, un movimiento magisterial promovido por gente muy destacada que hoy se olvida, entre ellos pues Rodolfo Salgado Pedrí, que era una autoridad educativa, la maestra Catalina Alberich, que era el alma de esta propuesta, de esta iniciativa. Los actores del movimiento. Alberto Miranda Castro, que era en el sindicato, que después fue el líder nacional, una gente comprometida en aquellos años. El sector empresarial que se sumaba empezó a construir las escuelas, a pagar a maestros, clubes soroptimistas, leones, rotarios, a asumir también esa responsabilidad, vecinos. Entonces fue un movimiento, pero muy interesante, porque esto sucedía en 1957, 4 años después de que se creó el Estado 29. Y el Estado 29 pensaba en su movimiento que bastaba ese reconocimiento de mayoría de edad como Estado para resolver sus problemas. Otro espíritu, otra idea, otra visión de estos maestros y autoridades y empresarios y vecinos que sentían la responsabilidad de hacerle frente a estos problemas, a estas necesidades a través de la formación de las instituciones en el más alto nivel. Porque el sistema educativo municipal se creó y le duró muchos años esa mística de trabajo, esa exigencia a manera de un grupo cerrado que solo entraba el que podía dar el ancho. Estaba hecho en serio. Estaba hecho en serio. Claro, claro. Y se respetó eso, y el sindicato lo respetó y supo sumar sus esfuerzos a esto. Incluso estudiantes, porque como muchos estudiantes no iban a la escuela, entraban a la educación primaria y secundaria ya grandes y se sumaron a la construcción de las aulas. Y yo tengo por ahí testimonios donde dicen, y yo puse la piedra fulana de tal en la escuela perengana, porque a veces se les castigaba un poco, claro, metiéndolos a trabajar, claro, pero eran alumnos grandes, incluso algunos más grandes que algunos profesores y profesoras. Qué linda historia, que toda la comunidad participaba, ¿no? Fue una cosa muy, muy importante. Por eso yo no acepto que se desconozca, y menos que se quiera desaparecer. Claro. Eso tiene futuro y proyección muy importante. Ahora, la ciudad era de este tamaño, miren ustedes. En 1930 había, en números redondos, 8.500 habitantes en Tijuana. Wow. Pero 10 años después había 16.500, es decir, en 1940.
En 1950 ya había 60,000. Y para 1960 había 162,000. Es decir, en un lapso de 20 años la ciudad había crecido más de 9 veces. Qué bárbaro. Entonces, imagínense la presión para la sociedad, el interés de los padres de familia, de los profesores, de la autoridad municipal, primero con Manuel Quirós Labastida, luego con Jicotenca Leiva Alemán, después con el Liceo Velázquez, Ildefonso Velázquez, que había sido compañero en la escuela en el Estado de México de López Mateos. Entonces había una visión y un sentido de responsabilidad frente a ello. Y los profesores, este dato es importante, 66% de los profesores en los años de López Mateos no tenía título de profesor en primaria. Entonces se recurrió a los profesores compensados, a los profesores habilitados, después hacían los estudios durante las vacaciones para recibir su título. Bueno, la experiencia es que eran extraordinarios maestros, algunos de ellos ya jubilados ahora recientemente, en términos generales. Pero muchos de estos profesores no cobraban. Muchos de estos iban a la dirección de tránsito, o como se haya llamado entonces en Tijuana, a recoger algunos pesos que se les daba como una compensación, como un reconocimiento, y el maestro iba y cobraba esos pesos, o llegaba a las oficinas de estos empresarios a recoger alguna compensación. Claro, con la idea de que luego sindicalizados, cuando llegara ese momento, obtendrían sus plazas. Y finalmente, para no hacer el cuento más largo, se logran las condiciones laborales más avanzadas que la Federación y el Estado en el municipio de Tijuana. Increíble. Ahí está la demostración cabal. Años pasaron. Claro, que se pueden hacer las cosas. Entonces es un episodio enternecedor. Claro, era una ciudad, bueno, a mí me tocó vivirla. Es decir, las escuelas, además, porque se crearon 5 escuelas que luego se convirtió en 10 por el doble turno, pero estaban en la periferia de la ciudad. ¿Cuál era la periferia de la ciudad? La colonia Alemán, la parte baja de la colonia Libertad. Sí, acá. No llegábamos por el otro lado a las 5 y 10, era bastante más acá, y había sembradíos, la colonia Hidalgo. Es decir, esa era la periferia, y es donde estaban estos niños que no tenían escuela, que no podían acceder a la escuela. Entonces imagínense la respuesta de esas comunidades, de esos padres de familia, de esos empresarios, de esos gobiernos, solos, porque se había quitado la compensación de la Federación al Estado y consecuentemente al municipio de Tijuana, porque ya éramos independientes, ya éramos un Estado libre y soberano. Entonces, ráscate con tus propias uñas, pero supimos hacerlo. Supieron hacerlo. Ahora, yo me quiero que avanzar hasta donde estamos, hasta este 2019, Virgilio. Sí. ¿Es posible, quizás necesario en la actualidad, implementar este sistema, teniendo en cuenta que son gobiernos ahora, bueno, de 2 años, en el caso municipal? ¿Podemos tratar de implementar esto? ¿Hay tiempo suficiente? Sí, yo digo que sí. Yo lo que pienso es que evidentemente hay diferencias cuando es 2 o cuando es 5, cuando es 6. Claro. Pero yo lo que creo es que no es un problema de recursos, ni es un problema de tiempo, es un problema de ideas. Y en 2 años es posible concebir la proyección del sistema. Ahí venimos celebrando cada año el aniversario del sistema educativo municipal. Y yo les digo, es que no hay que celebrarlo porque es una fecha, hay que celebrarlo, o la mejor manera de celebrarlo es, ¿cómo lo voy a proyectar? ¿A dónde lo voy a lanzar? ¿Qué nuevas energías le voy a inyectar y con qué visión para consolidarlo? No solo como un sistema educativo municipal, sino como un modelo al resto del Estado
y yo me atrevo a decir como un modelo al resto del país. Yo he sido consultado por algunos estados que dicen, oye, ¿cómo le hacen allá? Y ahí va extendiéndose este interés de algunos municipios, Puebla, por ejemplo, el último en el que yo me tocó trabajar ahí un poquito, diseñando un consejo municipal para empezarle a dar forma a estas cosas. Ahora, el bloque fundamental o los bloques fundamentales están dados. Tenemos experiencias que han probado el resultado en el sistema educativo municipal a través de un buen grupo de maestros, de un grupo de directores, de un grupo de supervisores. Sí debo reconocer que no ha sido la visión de la autoridad. Esta es una inercia, una voluntad, que a veces hacen las cosas hasta un poco que no se sepan, pero no ha sido una iniciativa de la autoridad o de los titulares del sistema, que sería lo ideal. No han tenido esa visión. Pero maestros, supervisores y directores sí la han tenido. Incluso yo he conocido ejercicios del diseño de cambio de contenidos, de planes y programas de estudio para incorporar esas visiones que ahora autoriza la ley con más énfasis de los contenidos locales, regionales, del lugar específico donde está la escuela. Pero ahí están los elementos fundamentales. Si está la comunidad, están los padres de familia, pues están los maestros, está cierto nivel de autoridades que asumieron y han asumido su responsabilidad con toda calidad y con toda buena visión. Pues esto tiene garantías muy importantes. Yo no digo que se pueda extender en automática a todos los municipios, ¿no? Pero empecemos por uno, claro. Empecemos por uno, claro. Y luego se van sumando y un día llegaremos a donde tenemos que llegar en términos de tu pregunta original, es decir, ¿cómo se diseña este federalismo educativo? Más o menos en qué lugar, bueno, yo creo que sí, a veces sí son necesarias las comparaciones a Tijuana o Baja California respecto al resto del país. En educación, ¿estamos a la mitad? ¿Somos de los primeros? ¿Estamos muy abajo? ¿O qué falta? No, deja mucho que desear. Esta es una materia bueno, creo que es generalizado en el país, ¿no? Pero digo, generalizado en el país, pues sin embargo hay diferencias, ¿no? Hay diferencias. Hay estados como Aguascalientes, por ejemplo, que de alguna manera sobresale, que ha tenido gobernadores metidos en el tema, que incluso han sido secretarios de educación. Entonces esta es otra visión. Y eso yo lo respiro en los municipios, cuando la presidenta municipal es profesora, y lo digo en femenino porque los casos que conozco son de mujeres maestras. Claro que hay una agenda dentro del municipio, sin tener un sistema educativo, hay reflectores enfocados al apoyo a las escuelas, a la educación municipal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Baja California tiene muchos pendientes en esa materia. Y tiene pendientes, por ejemplo, cuando nos asomamos a las calificaciones del sector público en general con el sector privado. Hay escuelas privadas con mejores calificaciones, en promedio son más altos, instituciones particulares, no digo nombres, que destacan en este sentido. Vigilio, ¿se requieren de esfuerzos económicos extraordinarios para implementar este sistema o para volver al municipio educador? Sí, pero no creo que ese sea el problema. Hay visiones que dicen, no, bueno, es que no hay recursos. Claro. Yo siempre he pensado que el político de medio pelo es aquel al que se le acaban las ideas cuando se agota el presupuesto. Es verdad. ¿No? Sí. Y esta es una iniciativa que no requiere de esos recursos, cuando menos no los municipales. Claro. Con todo y que debo decir que el costo del sistema en Tijuana debe andar en el orden del 5% del presupuesto general. Bueno, ¿qué no vale el 5% del presupuesto general de educación de la ciudad? Claro. Y generar un modelo y una proyección política hacia el resto del país sobre los
resultados sobre este laboratorio que pudiera ser Tijuana. Ahora, ¿dónde están los recursos? Están en las empresas, están en el gobierno federal, pero la cosa es llegar con el proyecto, están en financiamientos internacionales. Nosotros podemos hacer de Tijuana, dado que es un grupo de escuelas pequeño, 3 escuelas en total, 10 primarias en 5 edificios, 2 secundarias y 1 preparatoria, 3 escuelas. Bueno, pues tomémoslo como un laboratorio y pongamos aquí en práctica, no el proyecto piloto, porque el proyecto piloto es para ver qué pasa, no, es ya como una evidencia de resultados positivos que vamos a ver cómo resulta para extenderlo, para ensayarlo aquí y proyectarlo, ¿no? Entonces, hay esa posibilidad. No es un problema de dinero, es un problema de ideas. Okay. Sí. ¿Estamos preparados para hacerlo? Es decir, ¿qué papel corresponde a los docentes en la confección de esta nueva visión, del nuevo sistema educativo? Hay muy buenos profesores, muy buenos profesores con una vocación probada, con un conocimiento muy suficiente. Lo que pasa es que tenemos que generar políticas, que esto no tiene que ver con lo sindical, ¿verdad? Claro. Ni con la parte política de la cuestión. Estamos hablando de educación. Y en educación hay maestros suficientes, con las capacidades suficientes, maestros y maestras, como se dice ahora, con las capacidades suficientes para sacar esto. Siempre que hagamos del profesor un artífice, un protagonista, no el que recibe de la Ciudad de México los lineamientos y tiene que cumplir y está corriendo con el programa para cumplir con lo que le dijeron porque tiene que llenar unas fórmulas o unos cuadros. No, es el maestro que debe dársele la oportunidad de decidir contenidos, claro, de saber cómo los enseña, de innovar. Claro. Hay experiencias de intercambio, valga la redundancia, de experiencias docentes que son muy enriquecedoras, que están al nivel de lo mejor, sin dejar de cuidar, claro, todo este desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial, no solo para Tijuana, para el Estado y para el resto del país. Es decir, la educación va a cambiar mucho en los próximos años, pero yo confío que sea a partir de un protagonismo del maestro con contenidos que correspondan al municipio, el Estado y la Federación. Yo tengo una pregunta. Sí. Ahorita hablabas de una vocación, yo sí lo he visto en muchas personas, y bueno, lo hemos visto ahorita con el déficit de pagos y que de verdad han pasado 1 año, 2 años sin pagarlas, pero ellos han seguido precisamente por esta vocación, pero he sentido que ha disminuido también las personas que tienen esta vocación. O sea, siento que la figura del profesor ha decaído de alguna manera. El entusiasmo. Ajá, y también los padres, que ya no ven al profesor como antes era, esta idea, ¿no?, de esta persona respetable, honorable, ¿no? Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que yo lo que creo es que al maestro debe ofrecerse las condiciones para su desarrollo profesional, que debe valorarse al maestro, que debe reivindicarse al maestro. Hay muchos profesores buenos, evidentemente hay profesores y profesoras que restan a esta visión, a este prestigio, ¿no? Es cierto, ahí está. Pero más que el docente en genérico, son los sistemas, pero fundamentalmente los políticos, los intereses ahí que minan esta capacidad y esta proyección del maestro. El maestro está dispuesto a competir, a ganarse las posiciones, a que se le dé la oportunidad de influir en el diseño de las cosas. Eso ahí lo tenemos. Yo tengo esa confianza porque conozco mucha gente que está muy bien puesta en su lugar, pero claro, veo otras conductas que uno confunde, ¿no? Ciertas manifestaciones, ciertos bloqueos, ciertas cosas que dice, esto no es de un maestro, ¿verdad?, que anda pintando los murales
de la Secretaría de Educación, cualquiera que sea. No, eso es otra cosa, pero hay una parte muy rescatable y ahí es donde nosotros nos tenemos que enfocar, ¿no? Virgilio, nos quedan 5 minutos. 5 minutos exactamente. Para unas reflexiones finales de la perspectiva integral, por favor. Sí. Bueno, yo diría que tenemos que socializar estas pláticas, y eso es a mí lo que me agradezco y celebro que se dé aquí en el canal, particularmente en esta mesa. Y regresemos al principio. Este es un tema que hay que pensar y repensar, que hay que asumirlo. No es una decisión de autoridad, es una decisión del Estado, y el Estado quiere decir el todo social, ¿no? Tenemos que ir enfilando estas cosas, descubriéndole caminos a alguien, uno mismo seguir trabajando para corregir enfoques, criterios, opiniones y demás, pero yo creo que tenemos con qué hacerlo. Y bueno, pues como dijo Morelos, ¿no? Dada la importancia de esta asignatura, hay que apoyar la educación pues con todo el poder de la sociedad. Nadie se puede separar de esta responsabilidad, es una responsabilidad de todos, ¿no? Tenemos la inteligencia de los niños, tenemos maestros. México no es un país pobre. Lo que pasa es que tenemos que saber plantear, pedir y orientar con visión, con proyección, la educación de Tijuana, la educación de Baja California y del país, ¿no? Claro. Bueno, fantástico la explicación. Yo me sentí hoy como el alumno. Sí, ¿no? Claro. Siento que todos en casa revivimos estos... Le faltó el gis nada más a Virgilio. Y hay algo ahí, ¿no? Que referíamos de Vasconcelos. Si Vasconcelos lo planteó hace 100 años, han pasado 100 años y no hemos sido capaces de concretar esa idea. Increíble. 100 años. Increíble. Yo creo que tenemos con qué. Bueno, nos dejas un mensaje optimista, después aleccionador por todos los datos, y yo creo que esto amerita 2 o 3 programas más todavía. para dar este espacio y el oxígeno que necesitamos para asimilar toda tu sabiduría al respecto y toda la orientación sobre todo que nos diste en este tema del municipio educador, y ojalá se despierten las autoridades nuevas. Están recién asumidas, así que espero que esto les llame mucho la atención. Eso es una buena oportunidad, ¿verdad? Claro. Sí, la coyuntura esta, ¿no? Me parece que es una coyuntura absolutamente favorable. Claro. Como bien dijiste, no todo tiene que ver con el dinero. Claro, tiene que haber inversión, ¿no? Y todo, pero pues también tiene que ver las ideas y ejecutarlas, ¿no? Sí, seguir adelante con esto. Claro. Compañera. Virgilio, antes de que te vayas, tenemos un presente para ti. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias, y aprecio mucho el espacio y tener la oportunidad de platicar un poco aquí las cosas que nos ocupan. Claro, nos ocupan a todos. Claro. El tema de la educación siempre seguirá vigente, claro, esto no pasa de moda. Sí, claro que sí. Muchas gracias por el obsequio. Gracias, Virgilio, gracias por tu tiempo. Compañera, muchísimas gracias. Ya gracias, hemos aprendido José. Algo más. Claro que sí, como todos los domingos. Muy bien. Como todas las semanas. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente semana aquí de nuevo sobre la mesa. Buenas noches.